Hola, habla Ángel García Bancho y es viernes 25 de octubre, cercano a las 11 de la mañana. ¿Dónde estamos parados? Bueno, yo he sostenido que en noviembre del año 2018 estábamos a punto de una intervención militar. En aquel momento se planteaba con fines humanitarios. Luego que en enero, febrero estuvimos al borde también de una intervención militar. ¿Qué pasó en noviembre que no se dio? Bueno, pasó que con la asesoría jurídica de algunos grupos con intereses definitivamente oscuros, se inventaron lo del 10E, es decir, del 10 de enero, que se le vendió a la administración Trump como la fecha posterior a la cual Maduro pasaría a ser ilegal. ¿Cuál fue la intención del 10E? Bueno, la intención era, en primer lugar, legalizar todas las vagabunderías de Nicolás Maduro y su narcorrégimen, todos los contratos petroleros y no petroleros y todos los negocios turbios desde que llegó hasta el 9 de enero, es decir, el día antes del 10E. Pero por supuesto, también comprarle un tiempo más desde noviembre hasta enero. Cuando llegamos al 10 de enero, bueno, evidentemente se presentó una oportunidad que era básicamente con la llegada de Guaidó, un desconocido que al parecer no venía directamente de los grupos, por lo menos de los cuales uno tenía conocimiento, que viniesen financiados todos estos años por bolichicos y boliburgueses. Bueno, esperaba uno que convocara, solicitara, convocara a la nación a través de la Asamblea Nacional y, por supuesto, invitara y solicitara a la comunidad internacional una intervención militar en Venezuela para él llegar al poder y acabar con la tragedia en Venezuela. Resulta que allí se inventaron otra cosa, que se inventaron el 30A, 30 de abril. Es decir, Padrino va a tirar un golpe, va a sacar a sus amigos narcos del poder y les va a entregar el poder a ellos, porque supuestamente así era la salida en todos los regímenes excomunistas, todos los regímenes que pertenecieron a la extinta Unión Soviética. Entonces, un narcotraficante como Padrino López iba a darle un golpe de estado a los narcos para entregar el poder a un civil, no narcotraficante, que además está vinculado con lo que se conoce como el chavismo democrático. Es decir, Padrino daría un golpe a sus amigos narcos para entregar el poder a Guaidó, quien está vinculado con el chavismo democrático, básicamente bolichicos, boliburgueses, que han venido financiando los partidos que hacen vida en la Asamblea Nacional. Y por supuesto, los narcos saldrían huyendo. ¿Qué sabe uno? Pasó por la cabeza de estos políticos en Venezuela. Luego inventaron unas negociaciones que Padrino López tenía la capacidad y convencieron en Estados Unidos que Padrino López tendría la capacidad de presionar lo suficientemente a Maduro y a los narcos para que aceptaran unas elecciones que no tienen por qué hacer, porque ellos ya hicieron sus narcoelecciones y las ganaron, ¿verdad? No tienen por qué hacer desde la perspectiva de los narcos, pero supuestamente Padrino iba a estar en la posición de presionar como para que hubiese unas elecciones. Y por eso el diálogo en Cuba, el diálogo en Oslo, el diálogo en distintos lugares, trajo unas elecciones que, como nosotros sostuvimos reiteradas veces, jamás iban a ocurrir. Entonces, bueno, la primera oportunidad en noviembre por fines humanitarios, la segunda oportunidad en enero, febrero, bueno, y se aplicó respectivamente el 10E, el 30A y el diálogo. Resultado, el 10E, el 30A, el diálogo, es decir, Juan Guaidó le ha comprado al narcorrégimen, a la narcotiranía, no digamos un año, sino probablemente le haya comprado 2 o más. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una intervención militar
extranjera solicitada por la nación venezolana, es decir, la Asamblea Nacional, y por Juan Guaidó, presidente de la República, digamos, a enero o a febrero de 2019, que una intervención unilateral por parte de Estados Unidos, no solicitada por Juan Guaidó, ni por la Asamblea Nacional, es decir, ni por la nación venezolana representada en esa Asamblea Nacional, o disque representada en esa Asamblea Nacional, en el mes, digamos, actual, el mes de octubre, o el mes de noviembre, o el mes de diciembre de este año. No es lo mismo. Por supuesto, esto llega en un momento en que se descuadran los tiempos a favor del narcorrégimen porque viene el ciclo electoral en Estados Unidos. Se calcula que un año antes de las elecciones, en noviembre de 2019, arranca el año electoral para la administración Trump, para Trump. Y por supuesto, en este momento, llevar a cabo una intervención militar que, como claramente ha dejado manifestado el senador Marco Rubio, debe pedirse para reducir el coste a la administración Trump, como se piden en el Medio Oriente, lo dijo sumamente claro. Debe pedirse para que participemos. O sea, las intervenciones militares de los Estados Unidos en el Medio Oriente han ocurrido fundamentalmente solicitadas por países vecinos a los países en conflicto. Entonces, aquí estamos hablando de que hay un presidente encargado que debería tener el interés de llegar a Miraflores y que debería solicitar esa intervención militar, pero no la solicita. ¿Por qué? Porque quieren una transición con el chavismo democrático, aparearse con el chavismo democrático para ponerle la mano a PDVSA y, por supuesto, tener control del sistema de justicia, y que todos estos grupos del disque chavismo democrático no narcotraficante, que se hizo multimillonario saqueando a la nación, a PDVSA y Corpoelec, puedan legitimar sus capitales. Entonces, el problema central que ha ocurrido en Venezuela es que Guaidó, el problema no es si eso es como pedir una pizza, el problema es que no quieren pizza y lo que quieren es guiso. Por eso es que Venezuela está en una tragedia, y en este contexto, bueno, lo más probable es que ocurra ya, así como era altísimamente probable una intervención militar por parte de los Estados Unidos de una coalición en noviembre del 2018 y en enero o febrero de 2019, ahora lo más probable es que no ocurra. Ojalá yo me equivoque y sí ocurra, pero lo más probable es que no ocurra de aquí a que por lo menos Trump haya ganado la reelección. Es decir, esto pasa ya para el 2021, lamentablemente. Cortesía de Guaidó, de bolichicos boliburgueses que buscan lo imposible, un apareamiento con el chavismo democrático, disque democrático, no narcotraficante, que jamás los narcos van a permitir que ocurra en el contexto de un golpe de Estado que jamás ocurrirá, o en el contexto de unas elecciones presidenciales que jamás tendrán lugar. Entonces, esto pareciera pasar hacia el año 2021 o inclusive más, y tendrá que ser en su momento producto de una tragedia que cada vez será mayor, digamos, una intervención bien unilateral, dados los intereses de Estados Unidos de intervenir, que ya no van a chocar con los intereses de Trump de no hacerlo por la reelección. En ese momento lo que predominará son los intereses del establishment norteamericano, que yo he explicado en otros audios, no son otros sino una privatización de la industria petrolera en Venezuela, porque si bien es cierto que los Estados Unidos es exportador neto de producto petrolero, de combustibles, es importador neto, de hecho es el mayor importador neto de crudos, es decir, de insumo petrolero, del crudo. Entonces, en ese contexto, yo he sostenido que Venezuela juega un rol fundamental, al igual que Canadá. Canadá no puede solo, ni los Estados Unidos puede con su producción resolver el tema del insumo petrolero, del crudo. Puede
que sea un gran productor, uno de los mayores productores y exportadores netos de combustible, pero es un gran importador, el mayor importador neto de crudo, de la materia prima. Requiere, por tanto, no solamente de Canadá, sino de Venezuela, dado que Venezuela tiene 1 de cada 2 gotas de petróleo en el subsuelo del hemisferio occidental, que es el hemisferio con el cual quiere tener relación el nuevo establishment en los Estados Unidos. Claramente el establishment norteamericano quiere salirse del Medio Oriente, quiere no depender de, los crudos del Golfo Pérsico y del Medio Oriente, y prefiere que la provisión de crudos para hacer viable la economía civil y militar venga de este hemisferio, el hemisferio occidental. Es decir, quieren independencia plena con respecto a los crudos del Medio Oriente, el Golfo Pérsico del Medio Oriente. Y la única forma de lograr ese objetivo es que Venezuela sea recuperada. Pero por supuesto, en el marco de un proceso de reelección para la administración Trump, no tendría sentido intervenir en estos momentos. Ojalá me equivoque y sí lo hagan a pesar de todo esto. Pero eso me hace pensar que esto se extiende hacia el 2021, lamentablemente. E insisto, esto es cortesía de Juan Guaidó, cortesía de bolichicos y de boliburgueses. Estamos en una tragedia que solo podrá ser resuelta cuando superemos a este liderazgo que lo que busca o procura su interés propio, montar una transición, un apareamiento con el chavismo, democrático, light, no narcotraficante, en vez de recuperar, al país o al Estado venezolano que hoy en día está controlado por narcotraficantes. Entonces, bueno, eso es lo que estamos viviendo, lamentablemente, y la solución pasa, en mi opinión, por superar a este liderazgo o que se produzca un error en el sistema, como podría ser un conflicto con la guerrilla colombiana que pueda implicar una respuesta en reacción o en apoyo al ejército colombiano por parte de los Estados Unidos. Si esto último no ocurre, yo creo que vamos a tener que esperar tiempo, que es lo más probable, para después de 2021. Podemos agradecerle por la extensión de esta tragedia al diálogo, a Juan Guaidó, a los sueños de que Padrino va a dar un golpe para entregarle el poder al chavismo no democrático y a la MUT, y por supuesto el interés en legalizar, con el gran truco del 10 de enero, todas las vagabunderías de la narcotiranía, los contratos petroleros y no petroleros que firmó y todos los negocios turbios. Es decir, los intereses están prevaleciendo. Y se resume todo esto en una frase. No quieren pizza, lo que quieren es guiso. Esta camada de disque políticos tiene que ser superada, evidentemente, para que podamos recuperar a la nación. A la nación la vamos a recuperar, al país lo vamos a recuperar por una razón muy sencilla. Porque lo que hay debajo, en ese subsuelo, es sumamente valioso para un conjunto de naciones y estados de este hemisferio. Particularmente lo es para los Estados Unidos de Norteamérica. Así que hay que tener fe y hay que tener confianza, pero lamentablemente esto se va a extender.